a las personas que de este momento están al aire. Muy buenas noches para todos. Quiero saludarles, agradecer su puntualidad. Vamos a dar unos minutos para el ingreso de toda la audiencia y iniciamos 7:05. Muchas gracias por la puntualidad. Estamos dando unos minutos para el ingreso de toda la audiencia. Vamos a comenzar a las 7:05. Muchas gracias por la puntualidad. Queremos agradecer a todos. Soy Blanca Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, y me honra hoy estar haciendo la apertura de este webinar de medicina de transición. Hoy vamos a tener el tema en epilepsia. Y nuestro primer enfoque es la transición en epilepsia, si es posible. A mí me honra tener un equipo de trabajo tan bonito y el comité que queremos crear, donde todos podemos hacer parte de ello y vamos a aprenderlo. Dejo a la doctora Paula Vanessa Ibarra, quien es nuestra directora del Comité de Comunicaciones, miembro de la Junta Directiva actual de la Asociación Colombiana de Neurología,
quien muy acuciosa está haciendo esta difusión, contactando a nuestros colegas para hacer posible estos webinars. Doctora Paola, muchas gracias. Gracias al equipo que hoy nos acompaña en este bonito momento. Bienvenida. Muchas gracias y buenas noches a todos los que están ingresando en este momento y los que ingresaron muy puntualmente. Nuevamente también quiero agradecer profundamente a nuestros colegas que con mucha dedicación y con su experiencia van a ser los ponentes de este webinar que se llama Transición en Epilepsia. Es posible en Colombia. Agradecemos también profundamente la participación de todos los colegas que se están conectando. Sabemos que estas actividades no solo enriquecen nuestra área profesional, sino también reflejan el compromiso que tenemos con nuestra especialidad y con nuestros pacientes. Quiero dar inicio presentando como moderador al doctor Jaime Carrizosa. El doctor Jaime Carrizosa es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es neurólogo infantil de la Universidad de Chile y candidato a doctor en humanidades de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, y es profesor titular de neurología infantil de la Universidad de Antioquia. También agradezco y presento a nuestras dos ponentes. Tenemos a la doctora Hesli Jael Doria Atencia. La doctora es médica de la Universidad del SINU, pediatra de la Universidad del SINU y fellow del programa de neurología infantil de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Y también a la doctora Angie Lisset Galíndez González. La doctora es pediatra de la Universidad de Cartagena y fellow del programa también de neurología infantil de la Universidad de Antioquia y miembro del ente de Asconi. Unas recomendaciones iniciales: mantengan a nuestro auditorio las cámaras y los micrófonos apagados. Cuando tengan dudas al final de la actividad o en el transcurso de la misma, pueden ir dejándolo en el chat del Zoom. Y si en algún momento quieren participar, nos levantan la mano, que también será posible habilitar las audio y video. Y les damos bienvenida. Empecemos. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, la doctora Blanca Doris y a Paola por la invitación y la presentación. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta noche con este tema de transición. Voy a hacer una muy breve introducción. La problemática que aborda el fenómeno de la transición es que en muchas de las enfermedades crónicas, y en nuestro caso las neurológicas en general y específicamente la de epilepsia, puede subyacer a que hay una inversión gigantesca en la primera y segunda década de la vida, en muchos de los abordajes que se hacen en estos pacientes y que por su condición van a llegar a la vida adulta. Y que muchas veces toda esta inversión en recursos económicos, humanos, de tiempo, de personal administrativo y médico, puede perderse por no tener un buen contacto con los colegas de adultos. Esto lo notaron fundamentalmente los nefrólogos pediatras, no me acuerdo muy bien si fue en Estados Unidos o en el Reino Unido, que veían cómo sus pacientes pediátricos, al haber sido trasplantados, los habían tenido en control durante varios años y que en el momento al pasarlos a nefrología de adultos, varios de ellos se perdían, incrementando el rechazo del trasplante renal y la parte de morbilidad y en algunos casos de mortalidad. De ahí que empezaron a presionar a crear estos programas de comunicación directa con los nefrólogos y colegas de adultos, de tal manera que el paciente fuera pasado de un servicio a otro de una manera más suave. Posteriormente, esto fue madurando con una parte en que el paciente debe asumir un rol activo mediante un entrenamiento, formación, educación y que finalmente va a denominarse empoderamiento. En este caso vamos a tratar la parte que tiene que ver con epilepsia y para ello nos van a acompañar nuestras colegas de
presidentes del programa de neurología pediátrica de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches, muchas gracias al doctor Carrizosa y a todo el equipo organizador. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y por eso vamos a comenzar hablando de las definiciones en el proceso de transición en epilepsia. Angie, ¿me colaboras por favor pasando a la siguiente diapositiva? Entonces, para empezar a hablar, debemos recordar una publicación que salió en la Academia Americana de Pediatría, A New Definition of Child, que me pareció, y a nosotros como equipo nos pareció sumamente importante porque habla de que los niños con necesidades especiales de atención médica son aquellos que tienen un mayor riesgo de padecer una condición física, de desarrollo, conductual o emocional crónica y que también requieren servicios de salud diferenciales con respecto a los niños en general. Y nos pareció súper importante empezar con esta New Definition porque nos recuerda que incluso desde 1998 comenzó una de las academias más importantes del mundo en pediatría a ser consciente de que habían niños que tenían enfermedades crónicas y que tenían necesidades especiales y que esas necesidades hacían que requirieran un apoyo adicional. ¿Y cómo damos nosotros ese apoyo? Y creo que aquí el rol del pediatra es sumamente clave para empezar a hablar del proceso de transición y el rol que cubrimos nosotros también desde la neurología infantil es sumamente importante. Entonces, empezamos hablando de estos niños con necesidades especiales que entran en el grupo, como lo vemos aquí en la siguiente diapositiva, de pacientes que hacen parte de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Y hay que recordar que la mortalidad anual para las enfermedades no transmisibles va hasta 15 millones de personas entre 30 y 69 años de edad, y estos son datos abismales. Incluso más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos, y esto es un dato importante. En Estados Unidos se estima que hay más o menos 500.000 niños con necesidades especiales en atención médica que llegan a los 18 años. De hecho, cada día más tenemos pacientes, como le hablaba el doctor Carrizosa haciendo la introducción, que realmente el proceso de transición inició con el equipo de nefrología y que cada día se habla más de adultos con enfermedades crónicas de inicio en la infancia. Y en epilepsia no podemos dejarlo a un lado, no podemos pasar desapercibidos, porque la epilepsia es un problema de salud pública mundial, con un impacto profundo en la calidad de vida de cada uno de los sujetos, desde lo físico, desde lo emocional, incluso desde lo social. Entonces, esta entidad tenemos que abordarla de forma transdisciplinar y comenzar a ser conscientes de que gracias a el advenimiento de las nuevas terapias, el manejo integral, los diagnósticos precisos, podemos llegar a tener pacientes con epilepsia que puedan sobrevivir y tener una vida funcional, pero para ello necesitamos lograr tener un proceso de transición, porque más o menos el 70% de los pacientes diagnosticados con epilepsia llegan a la edad adulta. Entonces, esto es clave, ser consciente de que la epilepsia es una condición de las enfermedades crónicas no transmisibles y que además cada día sobreviven más pacientes. Esta tabla nos parece sumamente importante porque revisamos las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud sobre las enfermedades crónicas no transmisibles y las muertes relacionadas con ellos. Y podemos ver a Colombia aquí señalada que tiene 28.7 casos por cada 100.000 habitantes entre 0 y 24 años de muertes relacionadas con enfermedades crónicas. Pero, ¿cuáles son esas causas de muerte relacionadas con enfermedades crónicas en Latinoamérica? Esta tabla es espectacular, porque podemos ver el ranking en la pantalla a su mano izquierda, podemos ver el ranking del 2000 y el 2021 a mano derecha, y vemos la epilepsia localizado en el punto número 9 de causas de muerte de enfermedades crónicas no transmisibles desde los 0 hasta los 24 años. Sin embargo, cuando vemos los nuevos datos, nos damos cuenta de que para el 2021 está ubicada en la posición 5. Si bien es cierto, la relación de 0.8 a 0.7 es muy similar, pero las poblaciones en estos 21 años han cambiado notablemente. La longevidad también ha cambiado, así que son datos alarmantes. Pero, ¿qué pasa en Colombia?
¿Cuáles son esas causas de muerte en niños de 0 a adultos jóvenes de 24 años? La epilepsia para el 2000 estaba posicionada en el 8º lugar. Sin embargo, podemos ver cómo ascendió del 8º lugar de causa de muerte de enfermedades crónicas no transmisibles, pasó al 4º lugar. Esto es un dato bastante alarmante que nos hace sentir la necesidad de hablar de transición. La transición en Colombia es una necesidad y es una necesidad precisamente por eso, porque estas muertes son evitables y si tenemos programas de transición, nuestros pacientes van a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué dice la OPS de la epilepsia? Que en América Latina y el Caribe, más de la mitad de las personas con epilepsia no reciben atención de ningún tipo por parte de los servicios de salud. Y no solo eso, sino que 2/3 de los países de América Latina y del Caribe no tienen programas para la atención en la epilepsia y el 80% no tiene una legislación adecuada sobre la epilepsia. Estos son datos que son bastante alarmantes. Sin embargo, nos hacen tener una necesidad y surge la necesidad precisamente que vemos en esta diapositiva siguiente de la transición. Pero para hablar de transición tenemos que tener claro dos conceptos que son importantes. El primer concepto es qué es transición y qué es transferencia. La transición se define como el proceso planificado, continuo y multidisciplinario que prepara al joven con epilepsia, en este caso, para la atención adulta. Pero la transferencia se define como ese acto administrativo de pasar de la atención del sistema pediátrico al sistema adulto. Claramente, la transición y la transferencia tienen desafíos en los diferentes niveles y nosotros como clínicos tenemos un rol sumamente importante al hablar de transición y al hablar también de transferencia. Pero, ¿por qué es importante justo la transición? Lo primero y lo más importante es que la transición reduce la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque evita pérdidas de seguimiento, hace que justo ese control adecuado disminuye las crisis descompensadas, también disminuye la probabilidad de abandono terapéutico, fortalece la autonomía. Nosotros como pediatras, nosotras somos pediatras de formación y estamos haciendo nuestra segunda especialidad y justo como pediatras reconocemos al niño como sujeto de derecho y el reconocimiento del niño como sujeto de derecho hace que nosotros creamos en que es necesario entre los pilares de la libertad del niño fortalecer la autonomía. Y la autonomía, lo dice la evidencia, favorece también la toma de decisiones conscientes en la adultez joven y por consiguiente va a hacer que los adolescentes y los adultos jóvenes tengan una mayor adherencia al tratamiento farmacológico en el caso particular de la epilepsia. Vamos a también reducir las consultas en urgencia y hospitalización y lo más importante es que nosotros con la transición, creando una mejor relación médico-paciente en cada una de las diferentes etapas del desarrollo evolutivo, buscamos mejorar la calidad de vida y garantizar la continuidad del cuidado. Entonces, Angie nos va a comenzar a hablar un poco sobre cómo son esos modelos de transición que podemos nosotros comenzar a tomar como ejemplo. Ya, qué pena, no podía activar el audio. Bueno, un modelo práctico, un ejemplo de modelo práctico y exitoso de cómo un sistema de transición estructurado puede abordar pues estas brechas que se han identificado, sobre todo para jóvenes con epilepsias complejas, es el modelo del Hospital de Necker, que es de los primeros que quieren implementarlo en París, donde nos hablan de un modelo de transición hospitalaria estructurada con hospital de día multidisciplinario. ¿Cómo se ha demostrado que ha sido exitoso? Porque el 100% de los pacientes tuvieron una asistencia al primer control de adulto y solo un bajo porcentaje del 2.8% regresaron a la consulta pediátrica. ¿Pero por qué ha sido exitoso? Porque es un programa multifásico, es decir, no es un evento único.
comienza desde los 13 años y se desarrolla en 3 fases que lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a las necesidades médicas, educativas y de autonomía tanto del paciente como de su familia. También tienen un día de hospital multidisciplinario, que es como la fase final de esta transición hacia la transferencia, donde un día previo a la transferencia, ellos están todo el día en el hospital con todo el equipo multidisciplinario de neurólogos infantiles, enfermeras, trabajadoras sociales, para que se realice una evaluación integral y personalizada. Además, tienen una herramienta que es el pasaporte de transición, donde está consignada toda la historia clínica y los datos relevantes del paciente que pues van a permitir una adecuada transferencia. Y también que hacen una transferencia estratificada, es decir, se mandan los pacientes a diferentes niveles de hospitalización de acuerdo a sus necesidades. Bueno, también tenemos en el Journal de Medicina Interna en el 2019, se describieron algunos otros modelos de transición, como unos modelos de atención primaria para adultos con enfermedades de inicio en la infancia, donde se tenía en cuenta pacientes adultos, pero que tuvieron enfermedades desde niños, y basados en eso se comenzaba a hacer su atención. Otro es una combinación de apoyo a la transición en entornos pediátricos, es decir, se comienza a trabajar desde el ámbito de pediatría para que haya una adecuada transición hacia la edad adulta. También hay otros programas que tienen ese puente para que tenga tanto el componente pediátrico como el componente orientado hacia adultos. Y también hay otros modelos que son servicios consultivos de apoyo a la transición, que se basan en un entorno de atención sanitaria orientado a adultos, pero siempre teniendo en cuenta las patologías en la infancia. Esta imagen es muy importante porque el paciente debe ser el centro de las necesidades. Tenemos que pensar en su capacidad cognitiva y de acuerdo a eso hacer el manejo más adecuado. Para los pacientes con capacidad cognitiva normal o leve, pues tenemos que adaptarnos a sus necesidades, pero quienes tienen capacidades cognitivas de moderadas a severas tenemos que tener muy presente a la familia, que en general está muy enterada acerca de la enfermedad del paciente, pero necesitan otro tipo de apoyos. Entonces, las fases de la transición que describe el modelo de Necker son la introducción, el proceso y la transición como tal. En la introducción, esta inicia a los 13 a 14 años. Aquí se evalúan todas las condiciones, tanto médicas como del entorno social. Se evalúan la necesidad de terapias, cómo están las necesidades económicas y educativas de ese paciente. Y aquí participan pediatras, enfermeras y todo el equipo social. Luego, a los 15 a 16 años, ya se hace una encuesta de preparación, se inicia con lo del pasaporte de transición y se hace evaluación por psiquiatría y por ginecología y las evaluaciones clínicas que se consideren necesarias. Y finalmente, entre los 17 y los 20 años, ya se hace el proceso como tal de transición, que se hace la validación de disposición, de los diagnósticos, de los conocimientos tanto del paciente como su familia. Se hace el paso del pasaporte transnacional y cuál es el manejo pues, para las crisis. Sin embargo, tenemos unas barreras muy importantes en la transición. Se hizo pues, un estudio grande que fue documentado en EPICARE 2025 de cuáles eran estas barreras pues, que se presentaban con mayor frecuencia. Entonces, como vemos, una de las principales son faltas de protocolo. No hay un estándar, e incluso en la mitad de los centros que se encuestaron no tenían procedimientos como tal escritos o programas dedicados a la transición, lo que hace que pues haya un cuidado inconsistente, que sea altamente dependiente del personal que esté de turno. También que no hay, pues, hay una inconsistencia multidisciplinaria. Si bien los neurólogos pediatras y los de adultos suelen estar presentes, recordemos que la epilepsia, pues no solo
debe manejarse las crisis, sino toda la morbilidad que trae a su alrededor. También otra de las barreras que encontraron fue la comunicación informal y desestructurada, que no hubo una adecuada coordinación entre el equipo pediátrico y el equipo de adultos. Y la caso apoyo psicosocial y barreras de recursos, porque no había un adecuado tiempo dedicado, un personal especializado, reducción de los espacios físicos, tampoco la financiación. Por eso sabemos que aunque en Colombia no lo tenemos bien implementado, desde Europa vemos que hay mucha dificultad con este proceso tan importante. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de éxito de una transición adecuada? Es que haya una adherencia de más del 80% en consultas por transferencia, que en los 6 primeros meses haya 0% de pérdida de seguimiento, que haya una reducción en hospitalizaciones por crisis no controladas y el incremento de autoeficacia. ¿Qué es esto? Que el paciente tenga la suficiente confianza para manejar su enfermedad. Y aquí es importante resaltar que no solo hablamos del control de la enfermedad, sino la calidad de vida, la independencia económica, las relaciones interpersonales, la sexualidad, el formar pareja. Todos estos son indicadores de éxito que debemos tener en cuenta cuando estamos ante un programa de transición. En Colombia, en el 2016, la guía del ministerio sacó los lineamientos para la promoción y la detección de salud mental de una epiléptica, donde nos habla de intervenciones de promoción y detección por curso de vida y por entornos. En estas, nos hablan de las trayectorias que tiene un individuo y su familia de acuerdo a los roles que desarrolla a lo largo de su vida: hijo, padre, trabajador, esposo, jubilado, que están marcados por transiciones y momentos significativos, pero no se describen las acciones que se deben realizar en los diferentes grupos vitales y tampoco nos describen como tal un protocolo de transición. Entonces, ¿cuál es el problema en Colombia? Que no hay programas nacionales estructurados de transición en la vejez. Que si bien las guías del ministerio reconocen la necesidad en enfermedades crónicas, no hay lineamientos específicos para manejarlo. Y que en hospitales de referencia la transición depende en general del criterio del neurólogo tratante. Y esas brechas que hay de la falta de articulación, de la comunicación entre pediatría y neurología de adultos, y que no se educa bien al paciente, y en el caso de los pacientes con discapacidad cognitiva moderada severa, a su familia. Entonces, con todo esto, tenemos unas recomendaciones basadas pues, en la bibliografía que hemos usado, de que sí es posible y que es urgente implementar programas de transición. Entonces, ¿cómo podemos comenzar? Primero, teniendo conciencia de su importancia. Implementar protocolos escritos y formales en todos los centros y pues asignar recursos dedicados tanto al personal, espacio físico y tiempo. Que haya un enfoque clínico y multidisciplinario, comenzando a hablar desde muy temprano. En las recomendaciones mencionan que antes de los 17 años, pero sabemos que debemos iniciar desde más temprano por todos los factores de riesgo a los que estos pacientes están expuestos, y siempre garantizar un equipo multidisciplinario, no solo neurólogos pediatras y neurólogos de adultos, sino también recordar el equipo social y psiquiatría. También acordarnos del cuidado centrado en el paciente de acuerdo a su capacidad cognitiva para fomentar una autoeficacia y habilidades de autodefensa. También involucrar, por supuesto, al familiar y al cuidador mirando sus expectativas y proporcionar pues el apoyo que le podamos dar. Y utilizar herramientas como el pasaporte de transición que nos garantice una transferencia exitosa, estableciendo protocolos de comunicación claros y formales. Como conclusiones, tenemos que la transición es un proceso integral, no solo es un cambio administrativo, es un continuo, que vemos que los modelos europeos y norteamericanos priorizan protocolos escritos y el apoyo psicosocial, que como lo hemos venido mencionando a lo largo de la charla, urge desarrollar guías con enfoque interdisciplinario que comiencen a implementar programas de transición, que la autoeficacia y la educación familiar son claves para un tránsito exitoso. Y
Por último, queríamos mencionarles que teniendo en cuenta todo lo que hemos visto y lo importante que es la transición, nuestro trabajo de grado va a estar basado en esto y se va a denominar conocimientos, actitudes y percepciones en la transición de la atención en epilepsia en estudiantes de residencia y profesionales en neurología y neurología infantil en Colombia. Entonces, en algún tiempo corto vamos a hacer llegar a ustedes unas encuestas para que por favor nos colaboren. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angie y a Jesly por la presentación. Quedamos entonces atentos a las preguntas que puedan surgir desde el público, ¿cierto? Sí. Yo, Así es, doctor. Muchas gracias. Aquí me llegó una pregunta al chat que se la voy a exponer a los ponentes y al doctor Jaime Carrizosa. Me pregunta con respecto a los escenarios de difícil acceso o donde hay recursos limitados. Sabemos que en Colombia, pues, tiene una amplia población de epilepsia y que está en la zona rural. ¿Cómo hacer o qué estrategias se podrían implementar en esas áreas de difícil acceso, incluso para neuropediatra y neurología de adultos, como para darle una continuidad en el manejo y en el cuidado de estos pacientes? Buenas noches. Muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que una de las principales limitantes de Colombia es justo la distribución geográfica, que termina siendo una limitante para el acceso de los pacientes a los diferentes servicios de salud. Bueno, lo primero es que lo ideal es que al momento de nosotros crear un protocolo de transición nacional, tuviéramos centros de referencias donde justo se hiciera eso, la referenciación de esos pacientes para ser evaluados por los equipos multidisciplinares. Sin embargo, cuando revisamos la literatura en los diferentes modelos de transición aplicados no solo a epilepsia, sino en pacientes con enfermedades crónicas desde la infancia, hay diferentes modelos que creo que valdría la pena mencionar, que podrían ser aplicados en entornos rurales. Por ejemplo, hay un modelo que usa la atención primaria en adultos con enfermedades de inicio en la infancia dentro de las prácticas de atención primaria orientada al adulto. Creo que sería un modelo que podría aplicarse, solo que para eso, y creo que es uno de los puntos más importantes, tenemos que tener protocolos nacionales de transición. Otro de los modelos que se pueden hacer en entornos de atención primaria es la combinación de apoyo en transición y atención primaria en entornos pediátricos, que haga que se pueda apoyar a esos profesionales que estén atendiendo, sobre todo en centros de primer nivel. Y hay otros dos modelos que también podrían aplicarse. Claro está, teniendo en cuenta, y de pronto en eso soy insistente, y por eso la importancia de este espacio, para que comencemos a crear conciencia y como sociedades sigamos trabajando mancomunadamente para crear una política pública que garantice esto, que este proceso de transición se pueda dar. Otro de los tipos de programas es programas que son puentes entre programas pediátricos y programas de adultos, y terminan usando servicios consultivos de apoyos en la transición, sobre todo en entornos de recursos limitados. Sin embargo, sí vale la pena aclarar que aun cuando estos son modelos que se usan sobre todo en atención primaria, en los estudios que revisamos con respecto a este tema, no se habla de zonas rurales dispersas. Así que valdría la pena como usar esto como referencia, pero sí teniendo en cuenta de que el hecho de que nosotros tenemos tantas zonas rurales dispersas, que incluso en las atenciones básicas de salud tenemos algunas falencias, va a ser un desafío mucho mayor poder aplicar un programa de transición en esas áreas. No sé si respondí la pregunta o si alguno de mis colegas quiere apoyarnos en la respuesta. yo quiero hacer una observación, porque la gran mayoría de los estudios son con pacientes complejos, epilepsias refractarias, encefalopatías epilépticas, que tienen varias comorbilidades como así. Ese grupo de pacientes que van a constituir el 20 o 30% de la población general con epilepsia van a requerir
el equipo multidisciplinario. Pero los demás, ¿cierto? Van a requerir es un equipo de un buen neuropediatra, una enfermera y eventualmente trabajo social. Y no va a requerir ese equipo multidisciplinario tan grande. Gran parte del proceso de transición es como el cuidado primario, ¿cierto? Es el cuidado del paciente. Él debe saber cuál es su enfermedad, ¿cierto? Cómo inició, cómo son sus crisis, cuál es su medicamento, cómo son sus exámenes, cada cuánto asiste a las consultas, etcétera. Todo, o sea, toda esa parte de conocer su propia enfermedad él mismo, él como persona que dice, yo tengo esto, ¿ya? Y se debe hacer en ese proceso de transición, como con cualquier otro tipo de adolescente, la evaluación periódica de cómo está su estado mental, si tiene algún tipo de riesgo de ansiedad, de depresión, de actitud frente a su enfermedad, a su entorno, etcétera, que es un chequeo de salud mental. Se hace un chequeo de salud sexual y reproductiva teniendo en cuenta que la epilepsia y los medicamentos anticrisis epilépticas podrían tener alguna injerencia en esto. Y se hace una evaluación de todas las condiciones socioeconómicas, ¿cierto? De la parte de aseguramiento, de escolarización, de proyecto de vida de que quiere estudiar más adelante, cuál es su plan de vida, si se quiere establecer pareja, casarse, etcétera, tener hijos y todo eso. Eso no requiere un equipo multidisciplinario si nosotros estamos hablando de un proceso que empieza alrededor de los 13 años. Pues que lo vamos preparando en las diferentes consultas médicas, viendo cómo va y lo vamos preparando para entregar. Eso se puede hacer en un segundo, inclusive a veces en un primer nivel de atención. Los británicos tienen un modelo para eso bastante interesante, porque descongestionaron el último nivel de una forma impresionante, en que capacitaron o hay en un segundo nivel neuropediatras, llamémoslo generales, o pediatras con un énfasis en epilepsia. Y ellos derivan al tercer o cuarto nivel aquellos pacientes que son complejos y los neuropediatras del tercero, epileptólogos del tercer, cuarto nivel, periódicamente van y pasan ronda en el segundo nivel con ellos y van solucionando la situación. Eso permitió descongestionar en el Reino Unido el último nivel e ir preparando y seleccionando muy bien los pacientes. Y en nuestro caso, con la parte de la ruralidad, pienso que hay un talento humano que está bastante bien capacitado y dos, que tenemos que echar mano progresivamente y mucho más fuertemente a la telemedicina, ¿cierto? Y llegar a ese aporte de tal manera que el paciente no se nos pierda. Periódicamente, cada X tiempo vendrá una consulta presencial, pero los intertantos también pueden ser hechos de manera virtual y con este énfasis en el cuidado que hay que hacer con todos los adolescentes en general, pero en este momento particularmente con los pacientes y adolescentes con epilepsia. Veo aquí una pregunta, ¿cierto? Una pregunta de que desde la política pública, ¿qué nos estaría faltando en el desarrollo, digamos, de programas de transición? La hace un estudiante de psicología de la Universidad de Envigado. ¿Cuáles son los retos desde la política pública de salud para abordar estas problemáticas de salud pública? ¿Alguna de las dos se atreve a contestar? Pues tenemos varios retos. Uno pues es que no tenemos una política nacional específica en transición, como lo hemos mencionado. También que lastimosamente en Colombia hay una fragmentación del sistema de salud y de barreras administrativas, porque la salud de adultos e infantil en general está dividida, son en instituciones diferentes. Hay cambios de prestador constantemente y muchas veces uno pierde el seguimiento pues, de esos pacientes, no sabe hacia dónde lo redireccionaron. Tampoco tenemos programas de educación y empoderamiento del paciente, pues que sería importante. Y tenemos escasez de profesionales como epileptólogos infantiles. Tampoco hay como registros clínicos que sean pues como el mismo en las diferentes instituciones como para uno poder acceder a la información de ese paciente
que tiene esa transición y que lastimosamente, y por eso la importancia de comenzar a hacer trabajos de investigación sobre esta área, porque son pues muy escasos, si bien los tenemos en otros países, en Colombia no contamos con ellos. Y lastimosamente lo que ya mencionaron, pues que hay desigualdad pues entre las zonas rurales, los lugares, pues las zonas apartadas. Pues serían como los retos que yo vería a los que estamos enfrentados. Yo pienso que tenemos una serie de ventajas que pueden ir mejorando progresivamente, ¿cierto? Tenemos un talento humano que cada vez es mayor y que se está llegando a ciudades intermedias e inclusive ciudades de poblaciones con 150.000 habitantes y todo. Que el recurso de neurología de adultos también está teniendo una redistribución en el resto del país. Entonces, esa parte va a favorecer. Tenemos una mayor sensibilización cada vez más de qué es epilepsia y que la tenemos que sacar de las sombras y cada vez hablamos más libremente de esto. O sea, la estamos colocando en la palabra del día a día como tal. Tenemos una ley de epilepsia que nos pide que hagamos este tipo de cosas. Situación que no tienen los otros 15 países latinoamericanos, ¿cierto? Entonces, sí tenemos y tenemos una exigencia de la Organización Mundial de la Salud con el trabajo intersectorial sobre política pública en salud, ¿cierto? El ICAP, que nos piden esto, ¿ya? Yo creo que sí es posible hacerlo. Tenemos unos desafíos en cada contexto, pero también tenemos unas fortalezas y un camino ya recorrido, ¿ya? Tenemos bastantes epileptólogos, vienen otros en formación, que yo pienso que no hay ningún neurólogo que no sepa de epilepsia, o neuropediatra que no sepa de epilepsia. Los pediatras en sí se están sensibilizando bastante. Estamos teniendo formación en pre y posgrado en epilepsia cada vez más. Entonces sí vamos a tener un talento humano con el cual vamos a poder trabajar. Nos toca implementar este tipo de guías, ¿cierto? Y de sensibilizar tanto el lado pediátrico como el lado de adultos para hacer este tipo de traspasos, ¿cierto? Tenemos que sentarnos a hablar como lo han hecho en los otros países en esa forma. Y creo que esas barreras están presentes, sí, pero no son imposibles de no solucionarlas. Las podemos solucionar y tenemos que hacer es un trabajo mancomunado a través de este tipo de formación, de reuniones con los colegas de adultos, con otras personas, con enfermería, con trabajo social, con psicología, para construir un tipo de programa o de guía nacional que pueda ser muy útil para todos los niveles de atención. Así es, doctor. Y aquí también veo en los mensajes, en los comentarios, pues que hay varios de los asistentes que felicitan, les mandan una felicitación por la presentación. Lo que se ha comentado que es una gran estrategia y un desafío que va a ser, que ya están comenzando ustedes con este desafío y ven las diferencias que hay del manejo que les damos a los pacientes en la edad pediátrica y cuando pasan a la edad adulta. El trato, aquí habla alguien como que del trato es diferente y a veces les cuesta, me imagino, pienso que es un colega de adultos, que les cuesta el trato diferente con los pacientes. Pero veo que es algo que estamos trabajando y pues también aquí veo un mensaje de alguien que me parece que es muy importante, que ojalá esto se pudiera dar un avance a que sea una política pública de salud. Pues de lo contrario, dice acá, podría ser solamente quedarse en este tema, pero estamos dando grandes pasos y ya hay, pues tenemos la ley de epilepsia, bueno, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a implementar. Alguien aquí más adelante también nos pregunta con respecto a los medicamentos. A veces es difícil que el médico general o el médico pediatra o que va a zona rural haga la formulación de los medicamentos, a veces porque también el aseguramiento impide que o ponen esas trabas, esas barreras para que no sea formulado o tal medicamento no sea formulado en ese nivel o por ese nivel del profesional. ¿Ustedes qué recomendaciones o qué estrategias podrían hacer al respecto?
Yo creo que vale la pena recordar lo que mencionaba el profe Carrizosa al inicio cuando hablaba de ese 30% de epilepsias refractarias. Si bien es cierto, en el caso de las epilepsias refractarias van a necesitarse mucho más, más medicamentos que requieran formularios de control. En Colombia, la formulación de control la puede transcribir un médico general. O sea, realmente no representa una barrera al momento de hacer la transcripción. Lo que sí representa de pronto alguna barrera inicialmente, que creo que las estamos rompiendo, como dice el profe, cuando comenzamos a entrenar también a pediatras en la atención primaria de la epilepsia, por ejemplo, en los programas como el PET, que tú llegas, evalúas al paciente, clasificas al paciente con trastorno del movimiento y consideras si es un evento ictal o no, que también es un curso que puede hacer cuña de propaganda los médicos generales. Va a permitir clasificar de forma adecuada e iniciar un manejo inicial para hacer ese paciente derivado a un centro de mayor complejidad. O sea, realmente los manejos iniciales, si nosotros lográramos tener personal entrenado que lograra manejo de primera crisis, como por ejemplo lo tiene el entrenamiento del PET que se da aquí en Colombia y lo da Asconi en conjunto también con la Universidad de Antioquia, creo que se podría desde el primer nivel de atención hacer una adecuada clasificación que sea como un triage, por así decirlo, para derivar al pediatra, al neurólogo y en el caso que lo requiera, en el paciente con una epilepsia refractaria, al equipo liderado por epileptología. Yo pienso que la complejidad la vamos a tener que ir subsanando con la formación tanto del neuropediatra como del colega de adultos. Y no nos debería dar como temor. Yo creo que no estamos solos, sino somos los primeros que estamos en este tipo de experiencia y tampoco la única disciplina que está en esto. Me explico. Cuando estudió medicina, por supuesto, hace mucho tiempo atrás, los chicos con fibrosis quística tenían una sobrevida de 12 años, 14 años y se morían, ¿cierto? Y todo. Hoy en día no. Hoy en día sobreviven y los neumólogos de adultos les tocó aprender fibrosis quística, ¿cierto? Gran parte de los chicos que tenían cardiopatías congénitas complejas se nos morían hace 20, 25 años atrás. Hoy en día sobreviven por todo el desarrollo de la técnica quirúrgica y de los diferentes pues, abordajes que se puedan tener. Y nuestros cardiólogos de adultos les toca entrenarse en cardiopatías congénitas del adulto, ¿cierto? Y esto nos va a pasar en muchas otras disciplinas, pero no estamos solos, ¿cierto? Yo creo que es importante tomar el ejemplo que hicieron inclusive los nefrólogos, ¿cierto? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo lo hicieron? ¿A dónde fueron? ¿Cierto? Y que tenemos que ir aprendiendo en ese sentido. Va a ser un desafío, pero el desafío es precisamente un reto interesante, muy interesante, ¿ya? ¿Qué va a pasar con todas nuestras encefalopatías epilépticas que sí vienen y sí están sobreviviendo y que vienen con tratamientos específicos, reales, y donde tal vez el más simple va a ser el de la dieta cetogénica? Pues nuestros colegas de adultos van a tener que aprender de esos medicamentos, de esos genes, de esas dietas y de esos tratamientos. Y es un deber nuestro hacerlos acompañar y educarlos y entrenarlos también en ese sentido. ¿Cierto? Porque la historia natural de esas encefalopatías epilépticas no la conocemos, la van a desarrollar nuestros colegas de adultos, ¿cierto? Entonces es un momento súper interesante, muy bonito, ¿ya? Desde el punto de vista de formación médica, que claro, plantea un desafío, pero es un desafío también de innovación, de qué va a pasar y todo y que requiere un contacto mucho más fluido entre colegas de adultos y de niños. ¿Ya? Así es, doctor. Aquí quiero también leer del doctor Orlando Carreño. Les envía felicitaciones por la presentación y nos da este comentario. Dice aquí que se menciona el modelo inglés. Recordemos que la guía de práctica clínica de epilepsia del Ministerio de Salud de Colombia es una adopción de la guía NICE. Y entre comillas dice que todo paciente con epilepsia refractaria debe remitirse a centros de nivel 3 o 4.
si cumpliéramos la ley, siguiéramos la guía, implementar, dice, el modelo de transición de estos pacientes sería mucho más fácil. ¿Qué opinan al respecto? Tenemos, digamos, se ha dado a conocer esta guía, cómo se ha manejado en los ámbitos, escenarios de consulta. Yo pienso que depende de los diferentes escenarios. No todos son los mismos escenarios. Hay un grupo, por ejemplo, hay una serie de hospitales que tienen un servicio pediátrico y un servicio de adultos o de medicina interna dentro del mismo hospital. Son hospitales generales integrales, llamémoslo así si ustedes quieren. En esos hospitales el servicio o la estrategia de transición no debería ser un problema. La EPS contrata con ese hospital, las aseguradoras contratan con ese hospital y no necesariamente es solamente la parte de pediatría y solamente la parte de adultos. Entonces yo en un hospital de esos debería tener mi paciente preparado, que lo estoy preparando desde los 13 años de edad. Tengo 1 o 2 reuniones con mi colega de adultos como si fuera una junta médica y le presento a mi paciente y le digo, este es fulanito Pérez, que tiene este tipo de enfermedad, este tipo de crisis, ha tenido esta comorbilidad, a veces es olvidadizo, ha perdido 2 años en el colegio, quiere ser ingeniero, toma trago ocasionalmente, ha tenido estas dificultades con, no sé, consumo de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. Y que mi colega de adultos me pregunte qué estudios ha tenido, tal cosa, lo uno y lo otro. Se lo entrego, se lo paso en una reunión donde nos conocemos todos juntos, ¿cierto? Puede haber una siguiente reunión de chequeo de satisfacción, si logró pasar, no pasar, porque estamos en la misma institución como tal. ¿Listo? Entonces, no debería ser una complejidad en un tipo de hospital. Lo reviste cuando el hospital pediátrico, que hay algunos, por ejemplo, aquí en Medellín, está lejos del hospital de adultos y donde no sabemos a dónde va a llegar y con quién va a llegar y cuál es el médico de adultos. O el neurólogo de adultos. Nuestra responsabilidad en ese sentido es, si podemos contactar al colega de adultos, hacerlo. Si no lo podemos contactar, prepararlo muy bien con lo que presentaron aquí, que es este pasaporte donde está toda la información contenida y diciéndole al paciente que ella sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Cómo lo debe hacer y que no se nos pierda en ese enlace. Eso es lo que podríamos hacer. Lo veo más sencillo de lo que probablemente nos estemos imaginando todos. Es una cuestión más que todo de voluntades y en nuestro caso diríamos, listo, ¿quién va a pagar esas reuniones? ¿Cierto? ¿Quién va a pagar esa situación de toda una mañana, de estar pasando los chicos de transición a adultos y todo? ¿Valdrá como una junta médica o tendremos que crear el CUPS, si ustedes lo quieren, o lo que fuera, de transición como tal, ¿cierto? Pero el tal es que debemos evitar a toda costa que se nos compliquen nuestros muchachos, tengan una mala calidad de vida, ¿cierto? O incluso tengamos muertes que habían sido prevenibles por no tener este contacto tan fluido eventualmente como lo tienen en otros países. Así es. Así es. Muchas gracias. No veo en este momento más preguntas en el chat, pero queremos que no se vayan, queremos promocionar, queremos agradecer primero, y hay muchos mensajes de agradecimiento también por la actividad. Seguimos confiando y creemos firmemente que trabajando juntos y con estas herramientas podemos hacer una diferencia significativa en el manejo de nuestros pacientes, no solo en epilepsia, sino de muchas condiciones neurológicas y que puedan dar continuidad desde la infancia hacia la edad adulta con un adecuado tratamiento y ojalá con una adecuada calidad de vida y que logren sus objetivos laborales, personales, profesionales a futuro. Ese es el compromiso que todos tenemos. Les queremos recordar también, tenemos el próximo 28 de octubre nuestro webinar también que se realizará a las 7 de la noche, en donde vamos a tener una participación también muy importante de la neurooftalmóloga pediátrica, donde vamos a hablar sobre el rol oftalmológico de la neuritis óptica. Entonces, pueden ingresar a las
a la página de Asconi en Instagram, que está como asconi-alpiso.co. Allí van a encontrar la publicación de los webinares, las actividades académicas y están todos cordialmente invitados. Doctor Jaime Carrizosa, ¿usted quiere hacer la invitación para nuestros PET? Precisamente encaminado con esta situación y para disminuir la brecha educativa, diagnóstica y terapéutica, estamos realizando desde hace ya unos cuantos años el Pediatric Epilepsy Training o PET-1 y tenemos nuestros 2 siguientes cursos. Uno va a ser precisamente pasado mañana aquí en Medellín y los 2 de noviembre tenemos el 8 de noviembre el PET virtual para toda América Latina y el 22 de noviembre en Bogotá el PET pues para la región pues de Bogotá, la capital. Quiero un último pequeño mensaje. Estamos trabajando en esto en transición. Yo creo que estamos teniendo unos acercamientos muy interesantes e importantes con nuestros colegas de la Asociación Colombiana de Neurología. En la Liga Internacional vamos a crear el grupo de trabajo de transición para América Latina, ¿cierto? Y es algo que debemos ir fomentando, no solamente en epilepsia, sino en neurología, en todas nuestras enfermedades crónicas largas que llegan a la vida adulta como tal, ¿cierto? Entonces sí hay forma de cómo seguir trabajando y los invitamos a tomar parte en todos estos procesos. Así es. Muchas gracias. Les agradecemos a todos la asistencia. No olviden consultar la información en la página de Asconi. Allí encuentran todas nuestras actividades. Y me olvidaba también, tenemos una actividad presencial que es nuestro simposio de enfermedades neuromusculares que se realizará en la ciudad de Bogotá el próximo 7 de noviembre en el Hotel Cosmo 100. Allí está la publicación, pueden ingresar, como le digo, el programa es un programa académico muy amplio, muy importante y que sin duda va a ser de mucho provecho para nuestra formación. Gracias a todos, gracias a nuestros ponentes, gracias a Diana, que es nuestra secretaria que nos ayuda en todas estas actividades de conexión y a todos los asistentes por su participación. Que tengan una feliz noche y muy invitados a las siguientes actividades. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias. noche. Gracias.